Los hombres sombra son entidades espectrales que se describen como siluetas oscuras sin ningún rasgo facial definido, aunque en algunas ocasiones se afirma que tienen ojos rojos o amarillos. Se presencian como seres bidimensionales, carentes de peso y con movimientos rápidos y temblorosos, aunque casi siempre permanecen inmóviles viendo a su víctima. Las sombras básicas se aparecen generando miedo o estupor en sus víctimas humanas y luego desaparecen, pero hay casos donde la persona queda paralizada y en ese momento son atacadas por estas entidades. Sin embargo, con tu fe y tu calma puedes dejar a un lado el miedo y la histeria confiando plenamente que tú puedes controlar ese momento. Recuerda siempre que ninguna entidad puede dañarte si tú actúas con este comportamiento. Esta sombra que ves aquí fue captada fortuitamente por una cámara de seguridad. ¿Qué harías si de pronto sintieras que en la noche algo pasa en tu casa, pero no tienes certeza de lo que es hasta que se te ocurre poner cámaras de seguridad y que de pronto captes algo que está más allá de tu comprensión? Hay un dicho que dice: bendita ignorancia. Pues un hombre quedó aterrorizado cuando sabía que algo pasaba de noche en su casa y se le ocurrió poner cámaras de seguridad, y lo que captó prácticamente le quitó su tranquilidad. Así es que déjame en los comentarios lo que tú harías en su lugar. ¿Seguirías viviendo ahí? Soy Lex. En algún momento vi sombras en mi cuarto. Okay. En mi cuarto que yo dormía, cuando yo era chiquita, yo dormía con mi hermana. Incluso las sombras que yo veía, o sea, era un miedo tan horrible que yo no podía cerrar la puerta de mi cuarto y tampoco quería que mis papás cerraran la puerta de su cuarto. Porque eran sombras muy raras, muy, muy raras, pero así como que si me estuvieran viendo. No sé si eran reales o si era mi imaginación. ¿Sombras humanas? Sí. Pero la sentía, yo, incluso yo tenía que tener, o sea, yo hasta como hasta sexto, no sé, de primaria, tenía que tener como una lamparita de esas que tienen los bebés, porque neta, eran sombras así fuertes que a mí me daban muchísimo miedo y no podían cerrar la puerta mis papás, o sea, porque era muy fuerte, o sea, yo te digo que veía así como sombras, como si me estuvieran viendo, como si me estuvieran vigilando, o al menos eso era lo que yo sentía. Hasta que ya, o sea, sí pasaban así cositas de que se prendían las teles de mi cuarto. Solita, completamente, de pronto Sí. se encendía. Sí, porque yo me acuerdo que yo tenía una, no sé si se acuerdan de esas teles así, obviamente de las que tienen la caja y así. Pero, Sí, de las antiguas, así grandotas, toscas. Ajá. Y demás, ok. Yo tenía una tele, pero me acuerdo que esa tele era de las princesas, era rosa. Ok. Pero haz de cuenta que cuando le subías al volumen, salía como una Ariel. Entonces, o sea, lo digo porque el control de la tele pues éramos unas niñas, éramos muy descuidadas. Entonces se nos cae, se nos rompe y teníamos que siempre pararnos a subirle, a cambiarle y apagar la tele. O sea, no podíamos usar el control. Y hubo un punto en que solito se empezó así a caminar o a pasar la Ariel ahí pues porque se empezó a subir el volumen de la tele. Ah, o sea, la figura esta era como parte del software, digamos, del Ajá. sistema de la televisión, que cuando se encendía aparecía esta figurita de Ariel, la sirenita, ¿es? Ajá. Sí, salía ella y se subía, o sea, se sube, cuando se sube el volumen, Subía. es la Arielita como que caminaba. Ok. Entonces, Nunca vi esas teles yo. también había de Mickey Mouse, me acuerdo. Y bueno, o sea, empezaba así como que la Ariel como a caminar o así. Y se escucha, o sea, se veía que se estaba escuchando, o sea, que se estaba subiendo el volumen. Ok. Pero pasaban así, o por eso luego también nosotros dejábamos la tele prendida. Ok. Por el mismo miedo de no ver cosas o sentir cosas, porque las dos, mi hermana y yo, las sentíamos realmente.
Historia compartida por Anónimo. Buenas noches a todos. Trabajo en el Estado de México, soy monitorista y guardia de seguridad en un CEDIS. No diré el lugar exacto porque sigo laborando allí. No es una historia en concreto, más bien son hechos que ocurren noche tras noche. Entre mis funciones principales está observar que nadie se meta a alguna de las tiendas de la empresa que hay en el país y realizar recorridos en el CEDIS para verificar el estado íntegro de las instalaciones. De igual manera, hay cámaras por todos lados. Llevo trabajando aquí ya 5 años, y vaya que han pasado cosas muy extrañas. Es bastante común ver en las cámaras de las tiendas que las cosas se caigan de los anaqueles, pero no como si se resbalaran, sino como si alguien las aventara. En específico, hay 2 tiendas del país donde más se han visto sucesos extraños. La primera es la de las Américas. Hace unos años, a uno de mis compañeros le tocó ver en cámara cómo le disparaban a un señor que estaba con su hijo dentro de la tienda. Al niño no le pasó nada, pero su padre no corrió con la misma suerte. Desde entonces, cuando me toca el turno de la noche en esa tienda, es muy común que las alarmas suenen junto con los detectores de presencia. Aunque se ha reportado, siempre dicen que es un gato quien anda activando las alarmas o moviendo las cosas, pero si fuera el caso, se vería en cámara. La otra tienda está ubicada en Cabo San Lucas. No sé si haya pasado algo allí antes de que yo llegara, pero es muy común que avienten cosas, lápices, mochilas, bolsas de papas, incluso se han visto sombras pasar. Sin embargo, lo más aterrador que me ha sucedido en estos 5 años ocurrió en el mismo CEDIS. La puerta principal es una puerta de seguridad blindada, muy pesada. Para abrirla se debe apretar un botón al que solo nosotros tenemos acceso. Pues bien, a la mitad de la noche, esa puerta se abrió sola, y se quedó abierta. Lo extraño es que tiene un brazo que hace que cada vez que se abre, se cierre de nuevo. Cuando vi eso, me quedé en shock. En ese momento mi compañera estaba en el baño, así que estaba solo. Mi primera reacción fue llamar por radio a los PBI que vigilan la entrada del CEDIS. Ellos fueron y me ayudaron a cerrar la puerta. Para ese momento mi compañera ya había regresado, y le conté lo sucedido. Minutos después, los PBI nos volvieron a llamar diciendo que desde la ventana de afuera se alcanzaba a ver a una persona, parecía estar vomitando. Nos preguntaron si estábamos bien. En ese instante se me heló la sangre. Mi primer pensamiento fue, alguien se metió. Tuve que llamar a mi coordinador y dejamos entrar a los PBI para que revisaran las oficinas, mientras nosotros revisábamos las cámaras. No encontramos nada. Cuando llegó mi coordinador, le enseñé la grabación de cómo se abría la puerta. Solo dijo, fue el viento. Pero, ¿estamos de acuerdo en que una puerta de seguridad que pesa más de 100 kilos, cerrada con seguro, no puede abrirse con el viento? Desde entonces, mis compañeros también me han comentado que en la noche se escuchan pisadas, ruidos muy fuertes dentro del CEDIS, o incluso ven cosas moviéndose en las diferentes tiendas. Si ocurre algo más fuerte o llamativo, les actualizaré. Leyendas Urbanas 4. Era una enorme sombra negra. En la casa de mi tía espantan. Ya han pasado varios acontecimientos con diferentes personas que aseguran los hechos. Dicen que mi abuela murió un día que no había nadie en casa más que uno de mis primos. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se han encontrado otras razones de que en esta casa espanten. Desde que soy pequeña recuerdo que me contaron que a mi papá no le gustaba dormir en la casa de mi tía Lilia. En esa casa mi abuela tenía una habitación como su preferida y siempre la ocupaba. Después de su muerte, mi tía decidió volverla cuarto para visitas. A los pocos meses de esto, mis papás decidieron ir a Puebla y pasar la noche con la tía Lilia. Al dormir, mi papá sintió una presencia que no lo dejaba despertar, pero que al mismo tiempo era reconfortante. Le dio un beso en la mejilla y se marchó. Años después, cuando yo ya había nacido, sentía como que algo del área de las recámaras de esa casa no me gustaba. Tenía cuadros muy extraños,
De hecho, uno era el retrato de una ofrenda. En la sala de televisión había un altar pequeño con las fotografías de mis abuelos, altar que hasta la fecha no se quita. El escenario era ya de por sí escalofriante. Pasaron aproximadamente 15 años y mis papás, uno de mis hermanos con su esposa y yo, decidimos quedarnos en casa de mi tía. Mi cuñada no sabía sobre estas historias porque era muy miedosa y ya no había ocurrido ningún acontecimiento de este tipo. Esa noche, mientras yo dormía en el sofá de la sala de televisión, escuché gritos horribles. Inclusive pensé que estaban asaltando a alguien en la calle. Del susto corrí al cuarto donde dormían mis papás. Mi mamá salió de la recámara y se asomó a las otras, en las cuales mi hermano Antonio y su esposa estaban muy asustados. Cuenta mi hermano que sintió una presencia muy extraña, y su esposa también. A pesar de estar dormidos, gritaron y se cayeron de la cama. Era una enorme sombra negra, una figura femenina con falda amplia, pero a la que no le alcanzaban a ver el rostro. Sin embargo, para no armar un alboroto, no contamos nada a nadie y dejamos las cosas así. Meses después, mi hermano Esteban y su esposa, mis papás y yo decidimos ir a visitar a mi tía nuevamente. Como ya era tarde, decidimos pasar la noche ahí. A altas horas de la madrugada, después de tratar de conciliar el sueño con la incertidumbre de que se fuera a aparecer algo, escuché un grito. En ese momento desperté y pensé que estaba soñando. Sin embargo, los gritos seguían y esta vez era mi hermano el que decía algo. Mi mamá salió de la habitación, yo me levanté del sofá y juntas corrimos a ver lo que estaba pasando. Mi cuñada, bañada en llanto, no pudo decir mucho. Simplemente recordaba que no podía despertarse y sentía una presencia que la observaba. Era una enorme sombra negra en forma de mujer que se le iba acercando poco a poco. Como mi hermano no creía mucho en eso, no hizo caso a la situación y siguió durmiendo. Obvio que para mí era imposible volver a la cama y dormir. Ese día decidí no quedarme más en esa casa y hasta la fecha no he vuelto. Singularmente, la familia completa de parte de mi papá decidió pasar Año Nuevo ahí, en la casa de la tía Lilia. Mi tía Alejandra y mi tío Humberto pasaron la noche ahí, pero nosotros decidimos quedarnos en otro lado. Al siguiente día, después de la cena, mi tío Humberto empezó a contar lo que le había pasado la noche anterior. En la misma recámara donde habían pasado todas estas cosas, una presencia no lo dejó dormir. La misma sombra negra se le acercó y por más que trataba de conciliar el sueño, la visión aparecía. Fue entonces cuando mi tía confesó que le sucedían cosas extrañas en su casa. Incluso algunos adornos se movían de su lugar y aparecían en la cocina. Pasó tiempo y empezaron a hacer excavaciones en un parque al lado de la casa. Un día, una arquitecta llegó tocando a la puerta para hacerle unas preguntas a mi tía. La arquitecta le comentó que habían encontrado huesos enterrados en el parque y que no sabían si la zona fue un cementerio o no, pero para ahorrarse trámites legales, regresaron los huesos a donde estaban y decidieron no comentarlo con nadie. Hasta la fecha, el parque de todos estos acontecimientos es una incógnita. Lo gracioso es que a casi todos a quienes les ha pasado algo no son de la familia directa, sino sus esposos y esposas. Pero siempre surge la duda de saber por qué hay algo o alguien que se aparece manifestándose de diversas formas. Pazuzu. Si te ha cautivado esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para más relatos llenos de misterio e intriga. Déjanos tus comentarios y comparte este video si quieres descubrir más sobre los secretos del universo. Las sombras están inquietas hoy. Se mueven donde no hay viento, se estiran donde no hay luz. No te quieren ver, te quieren probar.
Si notas que tu sombra ya no se parece a ti, corre, porque significa que ya empezó a tener hambre.